Bueno, la verdad que es un privilegio poder compartir esta mesa en homenaje a Toto, un gran actor de Kurusu que hizo tanta historia. Y bueno, y para disfrutar de la mesa tenemos a Hugo, que es uno de los grandes artistas que todos los años pone algo en escena para que los kurusucuateños disfruten del espectáculo teatral. La tenemos a Paola Krum, como ya escucharon la presentación, a Malena Solda y Ezequiel Tronconi, y a Sebastián Pozzi. Así que muchísimas gracias por estar acá, y no nos demoramos más y vamos a lo interesante, lo que todos queremos, que es escucharlos a ustedes, y escuchar esto de cómo es el vínculo de la palabra a través del libro, llevada a el momento de la escena, sea en el teatro, sea en el cine, sea en la televisión, y sobre todo esto de las palabras tradicionales, ¿no? En el caso de Paola, que tantas veces la vimos haciendo a tantos diversos autores, entre ellos a Shakespeare, es inolvidable la versión que habían hecho bajo la dirección de Alicia Zanca, de Sueño de una noche de verano. No sé, Paola, si tenés ganas de contarnos algo de lo que fue esa experiencia o alguna otra experiencia de llevar esto, la palabra escrita, a ponerle vida al personaje. Bueno, en realidad está bueno que nombres a Shakespeare porque uno de mis maestros, que fue mi adorado, mi queridísimo Agustín Aleso, fue el que me introdujo en el aprendizaje de lo que es hacer Shakespeare, ¿no? Cuando uno es joven, empieza con esas lecturas y al principio suenan a jeroglíficos porque son realmente complejas. Y Agustín tenía la capacidad de hacerte ver la acción a través de la palabra y el entendimiento profundo de lo que estaba sucediendo, y entonces al entender qué es lo que de verdad, de manera subterránea, sucedía a través de esas bellas palabras, se hacía mucho más fácil primero digerirlas en la boca, ¿no? Poder decirlas, y después directamente atravesarlas con la acción, ¿no? Y me hizo mucho bien. Yo hice 2 años con Agustín, con un curso sobre Shakespeare, y la verdad es que aprendí muchísimo, y aprendí realmente lo que significa entender de verdad un texto. No significa entender racionalmente las palabras, sino significa, o por lo menos en lo que se refiere a Shakespeare, ¿no? Que es muy importante entender lo que va por debajo. Sueño de una noche de verano la hice 2 veces. La hice en el San Martín, bajo la dirección de Alicia Zanca, que fue ahí donde lo conocí a Joaquín Furriel, que es el papá de mi hija, así que fue un momento fundamental de mi vida. Eso me dejó muchas consecuencias, consecuencias, hermosas consecuencias, como es mi hija Eloísa.
También en esa obra cantaba, el músico era Jodós, es un músico de jazz. El canto, la música, también es otra expresión de la palabra, ¿no? Porque, bueno, a mí, yo siempre quedo como encantada por el flujo de la música, de las notas, la melodía, pero cuando uno hace teatro musical y hay que cantar, hay que entender muy bien qué se está contando, ¿no? En el medio de una canción, de una música. Y después hice Sueño una noche de verano con la banda de La Risa, y ahí el músico era el Flaco Spinetta, a quien yo adoraré siempre, y compuso un tema para mi personaje que era Titania, y tuve el placer, el honor de poder decir, de poder cantar su música y poder otra vez volver a atravesar ese texto, y en el rol de Titania otra vez, y bueno, y antes en el de los amantes también. La verdad, dos versiones hermosas que las recordamos, que seguramente en esta época quizás alguna se puede volver a revivir, pero dos Titanias diferentes, o sea, la misma actriz Súper, recreando sí. dos Titanias muy distintas. La verdad, muy Sí, linda una mucho experiencia. más lúdica, la de la banda de la risa era mucho más lúdica y la otra mucho más dramática. Igual con Alicia siempre había una cosa medio como de circo, ¿viste? Bajábamos Los arneses, volando, sí, con sí. arneses y qué sé yo terminé con la espalda destruida porque había que cantar ahí colgado y decir los textos ahí colgado y qué sé yo, pero igual me acuerdo el día del estreno, siempre en los estrenos hay tremendo vértigo, ¿no? Pero empezábamos junto con Joaquín ya, que te ataban, no sé qué, te ponían todas las cosas de seguridad colgados, y entraba al escenario volando. Y dije, ah, bueno, y la verdad que me alivió tanto, porque uno siempre entra a tierra, ¿no? Y entra ahí solito, con sus propias patitas, pisando el escenario, pero entrar volando a un escenario ya te da una sensación de vértigo diferente, es realmente un vértigo, se convierte en un vértigo real, no el propio, no el íntimo. No, no, pero y verte hacer esa entrada era maravilloso, porque de repente la estructura escénica era, está volando Titania y aparece en escena, así que era muy Sí, genial, muy genial. Pero justamente con esto que haces mención de que el actor está más acostumbrado a hacer su ingreso en tierra, sí. Malena especialmente, le tocó hacer varias veces obras de Lorca, ¿no? Y esto también del cante español y de interpretar estos personajes de Lorca, tanto en el Teatro Nacional Cervantes como en otros espacios. Así que seguro, Malena, vos también tenés un pasaje de la palabra de Lorca al escenario para compartir. Sí, se hermana con lo que decía Paola antes, tiene que ver con que la palabra esté escrita y los actores tenemos que lograr que esa palabra cobre tres dimensiones, levantarla de la página y que sea real. Y para eso creo que un elemento muy importante es el cuerpo, esto que dice Paola también, de pasarlo por el cuerpo, qué le pasa a ese personaje, no entenderlo desde la cabeza, desde lo intelectual, sino entender las vivencias y cómo atraviesa el personaje la historia que está contando, desde lo que le sucede en el cuerpo, desde lo físico, desde el instinto, digamos. Ese es el desafío y lo que vamos buscando los actores y las actrices cuando ensayamos. Y en esto especialmente de Lorca, de que son mujeres por un lado tan fuertes y por otro lado también tan sufrientes, ¿cómo lo trabajás y cómo podés hacer ese pasaje con tanta intensidad, ¿no? Y hacer que llegue al espectador. Bueno, en mi experiencia tiene que ver mucho con la madurez mía, propia de la vida, de ir atravesando situaciones difíciles o no tanto, pero ir madurando yo como persona cuando me encuentro con el texto, el mismo texto. Por ejemplo, en el año 2012 hice Yerma,
y hace unas semanas atrás volví a hacer esos textos de Sherman, no toda la obra, pero esos textos en un streaming, en esta circunstancia. Y entre el estreno del 2012 y el día de hoy, el texto para mí cobró otra dimensión y se nota, porque cuando lo digo, pasan muchísimas más cosas ahora que antes, y eso tiene que ver con la madurez, con haber experimentado distintas cosas, entre otras haber sido madre, ¿no? Sherman desea tener hijos y no puede, y es muy difícil entender qué es eso si no tuviste un hijo. Lo podés entender, pero es más difícil, es más abstracto, o por lo menos lo era así para mí en ese momento de su estreno. Así que creo que el tiempo va ayudando, en ese sentido nos ayuda mucho a las actrices a poder comprender en su totalidad y con todas las distintas capas de significado que tiene el teatro de García Lorca. Nuestra propia madurez se lo podemos aplicar al personaje, lo hacemos inconscientemente. Pero sí, creo que eso es el beneficio de la actuación, ¿no? Porque, bueno, yo antes fui bailarina y, bueno, para mí sigue siendo la belleza del mundo la danza, ¿no? Pero la danza tiene un tiempo, ¿no? Y el cuerpo en un momento, nada, ya no puede, y la actuación tiene el beneficio de que con el tiempo uno va adquiriendo en la propia historia y en la memoria, bueno, tantas experiencias que siempre son enriquecedoras. Por supuesto, uno puede atravesarlas negándolas y qué sé yo, pero si uno absorbe todo lo que va pasando por la vida, todo lo que observan los demás en lo propio, siempre es beneficioso para el actor, ¿no? Siempre, para el propio actor o actriz, por supuesto. En relación a lo que decía Male, el último personaje que hice, que era después de Casa de Muñecas, que era Nora, que también es como un personaje icónico de la historia del teatro, ¿no? De Ibsen en realidad, pero este era la vuelta de Nora y estaba muy bien escrito. Pero bueno, era hacer de Nora. Me acuerdo de cuando me llamaron, me dijeron, vas a ser de Nora, y yo me puse a llorar directamente, porque son esas cosas que te pasan como actor, que siempre deseas algo y de pronto sucede. Bueno, ella vuelve y no solamente me ayudó mi edad y mi historia, sino también el momento histórico que estábamos viviendo, el momento de las mujeres, ese despertar de las mujeres. Me ayudó a mí y también ayudó al público a poder entenderla un poco más. No siempre sucedía, tenía bastante oposición así del público, era muy difícil que pudieran ponerse en sus zapatos, pero sí sé que a mí me ayudó mucho tener la edad que tenía, tener la experiencia que tenía, y por supuesto me ayudó, y no quiero dejar de nombrar a mi director Javier Dolte, que tiene una forma de abordar el texto que yo hasta ese momento desconocía, que es a través, no sé cómo explicarlo bien, pero como de una inteligencia emocional. Él cuando te habla, no te habla de razones te habla desde un lugar, desde acá adentro, y hay que poder entenderlo desde acá también, es como si le hablara directamente al cuerpo. Y entonces suceden cosas nuevas, cosas inesperadas, que eso es lo más rico, ¿no? Porque si uno se ata simplemente a lo que dicen las palabras, y bueno, bueno, no sucede, no termina de suceder. Perdón que haya interrumpido. No, está bien, es ponerle ese plus de ustedes con la experiencia y con el bagaje que van acumulando de tanto pisar el escenario, y justamente con todo esto que decía Malena y que decía Paola, Ezequiel hace mucho que viene trabajando con sus propios textos, llevándolos al escenario. A veces está Ezequiel en escena, otras veces no está Ezequiel en escena, pero seguro que está dirigiendo y seguro que está cuidando todos los detalles, pero ese también es un trabajo muy interesante de la palabra y de la evolución de la palabra, ¿no? Porque contanos un poquito cómo es todo ese proceso en el que pasás de cranear todo a través de un texto, de la dramaturgia, hasta el momento que llega al escenario y ahí estamos todos para aplaudir. Primero que decir que lindo escucharlas a Malena y a Paola, me encantó escuchar.
Gracias. Y bueno, tuve la suerte de conocerlo a Joaquín el año pasado y es una persona adorable. Lo conocí el año pasado filmando una película en España y es un tipo hermoso y me habló tanto de su hija. Bueno, y todo el fue mi maestro, así que bueno, justo nombró dos personas que tengo mucho cariño. Mirá, en general, cuando escribo obras, si puedo me elijo, ¿viste? Me doy trabajo. Pero últimamente hay muchas obras que por ahí no... Bueno, Las Viajantes, que fue la última que dirigí, eran 15 mujeres, solamente era un mundo de mujeres, de ciencia ficción, donde no existía el hombre, entonces, que fue un trabajo justamente donde puse el foco en nuevas actrices y en elegir casi actrices con las que yo no había trabajado, y en general jóvenes, muy jóvenes, porque había algo de esa fuerza de un mundo donde no existe el hombre y solo habitan mujeres, y las palabras tomaban una fuerza muy, muy potente, porque incluso había muchas palabras inventadas, como un idioma medio inventado también, aunque se hablaba en francés, en inglés, como en español gallego, pero ellas, lo que más buscaba también era lo que pasaba por fuera de lo que dicen las palabras, ¿no? Un poco también lo que decían Malena y Paola, ¿no? Como encontrar, no solo quedarse en las palabras. Yo también vengo haciendo hace 5 años la versión de Ray Lear de La Fiesta del Viejo, con Avian Weinstein, que hace un trabajo increíble, que en un momento dice, son solo palabras, sonidos, ¿no? Y hay algo de la obra que se atraviesa mucho por lo que hacemos esos actores y actrices en escena, más allá de las palabras. Hay como una energía que se genera en el teatro, en cualquier obra, ¿no? Pero en esa obra, que era tan desgarrador lo que hacía Avian como Lear, que era más importante lo que pasaba más que las palabras. Solamente las palabras y la adaptación que hizo Fernando Ferrer estaba muy buena de Ray Lear, pero es como vos agarrás todos esos textos y los llevas a escena. Y por ejemplo, cuando hice mi primera película como director, escribí la película para que los actores hagan un poco lo que quisieran. Me pasó que yo tenía todos los diálogos escritos de mi vínculo con mi padre, que es Boyolmi, y cuando me reunía a ensayarlo con él, había algo como que estaba bien, pero él mismo me decía, bueno, nos fuimos a comer algo, digo, bueno, a ver, hablemos de tu padre, hablemos de tu hijo. Yo le hablé de mi padre, que lo perdí hace 15 años, y que él me llevaba a los recitales de Soda Stereo, y Boyolmi laburó con Soda Stereo, hizo las filmaciones de Dínamo, de un disco, entonces nos empezamos a aferrar a ese vínculo musical que nos unía con Cerati, y él me empezó a contar cosas de su abuelo, muchas anécdotas, y de cosas que vivió con su hijo. Y todo eso quedó en la película. O sea, quedó en la película, en el vínculo, que nos poníamos a hablar mucho de esas cosas antes de que hiciéramos acción, ya con todo listo, hablábamos de eso y nos metíamos, y en muchos diálogos que estaban ya aprobados por el INCA, todo, nos cambiamos y Boy metió su magia, metió como una poesía de su propia historia, de cosas de su vida real, de cosas que le dijeron amigos sobre la paternidad, y ensanchó el texto que nosotros habíamos escrito con Juan Pablo Saciaín muchísimo. Entonces, hay momentos donde uno se pone más rígido con las palabras y otros donde lo más importante es que pase lo que tiene que pasar, por lo menos en el tipo de película que dice que es muy naturalista, con mucho plano secuencia, con mucha... lo que más buscábamos era la verdad, ¿no? Como que pasando de verdad, entonces nos dábamos licencia a improvisar y a cambiar las palabras. Bueno, es importante aclarar que estás haciendo referencia a la película El Encanto, que se estrenó hace muy poquito, y que es una película que cuando uno la ve, a todos nos pasó o nos tocó cerca, o a un amigo le pasó una historia más o menos parecida. Que esto tiene que ver mucho con la esencia Tronconi desde la palabra, ¿no? Porque tanto en Sauna o en Tilt, que si bien haces descripción de grupos específicos y de situaciones específicas, y que les encontrás ese tono, ese color que los describe tan bien a los personajes en ese contexto, en el Encanto también conseguís hacer eso, ¿no? Que, bueno, yo le digo magia Tronconi, ¿no? Después del seguimiento que hay a través de todos los trabajos tuyos. Y eso es muy lindo poder encontrarlo, poder verlo, poder detectarlo.
en la evolución y en el paso de los años, que es lo que estaba también rescatando Malena y Paola, que como el paso de los años también te da otra experiencia y otra cintura para posicionarte y para encarar los personajes. Y qué rico esto que nos compartís, que el texto del Encanto tenía cierta flexibilidad para poder incorporar lo que te proponía Boiolmi. Así que, pero hablando de la experiencia y de la flexibilidad y la elección de los personajes, está Hugo también presente, que Hugo hizo de todo, de circo a publicidades a teatro, pasó por todas las experiencias posibles dentro del mundo de la actuación y seguro tiene algo lindo para compartirnos de esto del pasaje de la palabra escrita a la escena. Contanos, Hugo. Bueno, tengo mucho para contar, pero voy a ser breve, voy a contar algunas cositas. A mí me pasó que yo, de muy chico, empecé a hacer teatro con textos nacionales de las obras de radioteatro, ya que a mi madre le gustaba mucho escuchar las novelas y yo ahí me enganchaba y íbamos a ver las funciones en los cines de barrio. Después, un día por una circunstancia, subí al escenario y no me bajé más. A los 15 años, más o menos después de transitar en radioteatro de los pueblos, me dicen, ¿por qué no estudias teatro? Yo no sabía lo que había que estudiar teatro. En esa época no entendía cómo se podía estudiar teatro. Si uno ya actuaba, ¿viste? Entonces me fui en el Estudio San Miguel, que ya está desaparecido en Bellavista, en Buenos Aires. Ya era el teatro, los estudios San Miguel, se filmaban todas las películas en el tiempo de Ñaupa. Y había una escuela de teatro. Pero empecé haciendo teatro del absurdo, Ionesco, Ubu Rey, y me encantaba, ¿viste? Porque las palabras había que venir, no eran los textos originales de los autores normales, sino que empecé a descubrir otro y incorporar al cuerpo. Entonces se me grababa las cuestiones de los textos del absurdo y encontraba otro significado a la palabra. Tenía que investigar más qué significaban, pero tenía un significado, era como un tatuaje que uno se hacía en el cuerpo para poder trabajar en esos textos. Y me encantaba. Y era una movida, estábamos hablando del año 71, 72, 73, y había como toda una movida, porque uno iba al teatro, por ejemplo, yo iba a ver ahí al Colegio Máximo, o a María Rosa Gallo, por ejemplo, en las obras, y veía que las actuaciones de ellos eran siempre medio como así para adentro, ¿viste? Muy que iban hacia lo profundo, ¿viste? Y el teatro del absurdo era una cosa más disparatada, que salían cosas. Y la gente, increíblemente, yo decía, esto no lo van a entender, y lo entendían. Y ahí empecé a entender que la racionalidad de la cabeza no existía, sino que todo el cuerpo era el texto del dramaturgo. Y después conocí a Artaud y muchos directores, hasta que en el 75 salió un libro que ahora no lo traje, que se llamaba Nuevos Rumbos del Teatro, y vi a Bertolt Brecht y empecé a conocer a José Chalquín con su libro en teatro en Nueva York, Grotowski, y bueno, de todo eso fui comprando, pero ¿sabes dónde aprendía? Aprendía de la calle, de la gente. Iba incorporando todos esos personajes que veía continuamente, y así fui creciendo. Y las escuelas de teatro lo que me ayudaron fue a adquirir las técnicas. Y con las técnicas pude utilizar las herramientas que me daba la vida, lo que pasé. Y como decía esta chica, ahora no me acuerdo si era Paola, que decía que la experiencia de los años, de la edad, uno lo va comprendiendo mejor. Y en realidad que los actores maduros, ya más grandes, al tener el conocimiento de
lo que ha vivido, se le hace un poquito más fácil comprender los textos. Si no, uno tiene que estar leyendo los textos y buscándole, porque el relieve o la dimensión que el autor le fue dando, porque el autor, yo conozco el dramaturgo que me dice, si yo me pongo a la noche a escribir, pero trabajo especialmente moviéndome, moviendo el cuerpo. Y el que realmente para mí es que escribe no es esto, sino el cuerpo, y de la experiencia de la vida de uno. He hecho montones de funciones de teatro y he encontrado en cada función una manera diferente de hacerla, porque uno la va entendiendo mejor. Eso es más o menos un aporte de lo que yo te puedo decir. Es complicado, pero al mismo tiempo fácil para la persona que ha transitado muchísimo y ha conocido gente, personajes, situaciones, y lo que uno cree que dice que guarda, no, el cuerpo lo incorpora. Y después cuando uno va al escenario, va a la escena, va al texto, sale solo. Para mí que sale solo y dice, así es, y uno se va dando cuenta con el tiempo de que toda una vida es un proceso de creación a raíz del cuerpo. Por eso a mi edad sigo cuidándome, ¿no? Así es. Que es hermoso, la verdad, escucharlos, y el escucharlos nombrar a tantos autores, a tantos maestros del teatro, a tantos directores, escuchar las experiencias, escuchar esto de que el cuerpo tiene memoria, ¿no? Tanto desde la experiencia de un primer momento de Paola con la danza, que por favor, Paola, no me digas eso para no hacerme nunca más una comedia musical, que queremos volverte a ver protagonizando Mi Bella Dama o alguna obra, ¿no? En algún momento cuando se pueda, pero ¿sueñan o les gustaría hacer algún texto que todavía no hicieron, interpretar a un personaje que todavía no interpretaron, con esto del paso del tiempo y el camino recorrido? ¿Hay algo ahí pendiente que a futuro les gustaría poder hacer? A priori no. A priori no pienso en, me gustaría hacer este personaje. Es cuando me lo proponen o cuando surge por algún motivo que a mí que lo leo y digo, qué bueno esto, pero a priori no se me ocurre. No se me ocurre. Me parecía interesante lo que contaba Hugo de cómo se acercó al teatro, que con los radioteatros y cuando salían de gira, y que Sebastián está haciendo radioteatros, ¿no? Sebas. Eso me pareció como súper interesante, la sincronía. Sí, bueno, gracias. Hola a todos. Saludo porque, bueno, tuve mis inconvenientes técnicos. Bueno, pero ya estoy aquí. En principio, bueno, agradecerles por el encuentro. La verdad que apenas me lo dijeron, para mí es una felicidad enorme poder contar con grandes talentos como ustedes tres, y bueno, y también con nuestra amiga Marisol, y bueno, con Hugo también, mi coterráneo. Y volviendo un poco a eso del radioteatro, sí, yo lo más loco de todo esto, digo loco en el sentido del camino que uno va llevando. Yo empecé haciendo radioteatros también en Curuzú, pero de una manera totalmente, o sea, amateur, o sea, éramos 3 o 4 amigos de 13, 14 años, decíamos, bueno, ¿qué hacemos? Nada, vamos, pedimos un sponsor, una farmacia, no sé, la panadería La Espiga, qué sé yo, cualquier cosa, íbamos pidiendo un poquito de dinero y agarrábamos los billíquenes, los anteojitos, y armábamos como un programa para adolescentes. Y en el medio me echábamos una ficción. La ficción la escribía yo, todo era a pulmón. Y después con el tiempo, yo me vine a vivir a Buenos Aires, empecé a estudiar Ciencias de la Comunicación, y un buen día aparece esto de, bueno, hay una obra de teatro, ¿me ayudás a hacer las luces? Dale, ok, voy, hago las luces. Sí, mirá, faltó tal personaje, tenés que decir, la mesa está servida, dale, voy. Y éramos 14 personas ahí en escena, pero era un bastidor así chiquitito,
éramos todos atrás en la manzana de las luces, no venía nadie. Y ahí empecé como, bueno, a despuntar el vicio de, me acuerdo de esto, me acuerdo de lo otro. Y bueno, después alguien me dijo, ¿te formás? ¿Por qué no te formás? Y yo dije, ¿qué? ¿Estudiar actuación? ¿Se estudia para ser actor? Y me dicen, sí, está el IUNA. Y bueno, y empecé a estudiar en el IUNA, y después termino, me egresé ahí en la Escuela de Artes Dramáticas, después me voy a trabajar afuera. Cuando vuelvo, yo estaba en pareja con Víctor Agú, que es autor, y es muy amigo de Nora Carpena, y entonces Nora dice, bueno, necesito laburar. Nora agarró, así él llamó, empezó a llamar a todo el mundo, y dice, bueno, hagamos radioteatro. Con todo el trabajo que había hecho él con Alberto Migré, arrancamos un ciclo de radioteatro en Radio Provincia, y bueno, y yo era el chepibe, o sea, hacía los efectos en sala, actuaba, escribía, hacía de todo, corría para agarrar cable, lo que fuera. Y bueno, y otra vez empecé con el radioteatro, esto de buscarle el sentido a la palabra, y algo que Alberto le dio tanta trascendencia a la palabra dicha, a la palabra bien dicha, y yo me siento como que bueno, un legado y lo quiero continuar. Así que valoro la palabra y me parece algo tan hermoso poder hablar y hablar bien y decir algo lindo, o sea, de textos tan difíciles como textos fáciles, o sea, pero básicamente, o sea, mi formación fue, al principio fue muy amateur, y después quise formarme y a su vez darle un marco a la actuación. Y después fue reencontrarme con todo ese juego que yo tenía con el radioteatro, y fue fabuloso. Pude conocer artistas como Beatriz Taibo, Irma Roy, Aldo Barbero, Pupo, o sea, decía, pero si yo vengo de una ciudad que es así, para mí, digamos, es así chiquita, o sea, que uno no tiene como las herramientas o las posibilidades que tiene una gran ciudad. Sin embargo, yo me nutrí de todo lo que pude hacer en Curuzú, yo me nutrí. Dije, bueno, por acá hacía radioteatros. Iba a los bailes de disfraces y me disfrazaba, tipo, y le ponía re buena onda, cortaba la mejor tela, me ponía todo lo mejor, iba y hacía esto y hacía lo otro. En la escuela también hacía los sketches de los colegios, los actos de colegio los hacía yo, agarrábamos con una amiga y lo escribíamos. Siempre traté de buscar, aún así en un lugar que uno dice, bueno, no tenés tantas posibilidades, buscar la forma de expresión que yo sentía que venía desde adentro hacia afuera, o sea, y, bueno, un poco más o menos eso es mi historia. Bueno, pero está buenísimo esto que Sebastián suma a la experiencia del radioteatro que mencionaba Hugo, porque además estamos transitando un año muy especial, que son los 100 años de la radiofonía en Argentina. Así que también es lindo pensar en esto, ¿no? En la palabra escrita y también la palabra que todos estuvieron haciendo mención, y también la palabra radiofónica, que es tan importante y que hoy por hoy comunica tanto y conecta tanto a la gente, ¿no? Hay mucha gente que está al día, o que comparte o que se distrae a través de lo que es el mundo de la radio. ¿Les tocó hacer radio o radioteatro? ¿Cómo? ¿Perdón? Sí. ¿Les tocó hacer radio o radioteatro, o tuvieron la oportunidad de hacerlo? Yo hice muy poquito. Yo no. Yo hice muy poquito. Un capítulo de Las dos carátulas de Radio Nacional, y después teníamos un programa de radio con Manuel Callao y Martínez Lipac, un verano en Mar del Plata, y Marcela Gerti, que es guionista, nos prestó guiones de un radioteatro que había escrito ella, muy gracioso, y lo hacíamos entre los tres y con los invitados que teníamos cada día. Pero la verdad que me encantó, fue muy cortita la experiencia, pero es algo que me gustaría poder profundizar. Me parece muy interesante el universo sonoro. Acá en Curuzú,
yo volví a hacer radioteatro en el 2011 con un actor que es Chacho Rojas, que vive en Buenos Aires, y se hizo la fiesta provincial del teatro y pusimos en escena una obra de teatro en radioteatro. Y la verdad que a la gente le gustó muchísimo y nos pidieron que siguiéramos, porque la gente del campo, acá por ejemplo, esta es una zona, estamos en la ciudad, pero estamos rodeados del campo, y ellos extrañaban el tiempo que escuchaban los famosos radioteatros de la zona. Yo, en cambio, me había criado en Buenos Aires y había escuchado a Rolando Chávez, Juan Carlos Chape, el Negro Faustino, que eran los de radio porteña. Y tenía el circuito de toda la provincia de Buenos Aires. Se hablaba otro tipo de idioma, más gauchesco, más bonaerense. Acá en Corrientes venían las compañías a hacer radioteatro del Chaco y de Entre Ríos. Entonces, otro idioma. Acá se hacían los temas como el lobizón, la hormiga negra, todos los bandidos rurales de la zona del litoral. Y en Buenos Aires se usaban los bandidos rurales bonaerenses. Entonces, me pasaba a mí que yo no podía hacer me costaba difícil el idioma, la tonada de esta zona. Pero tuvo mucho éxito y nos pidieron que hiciéramos. Casualmente ahora estamos en ese proyecto de volver a hacer este radioteatro de esta zona con este compañero que es director teatral también, pero con asuntos de esto de la pandemia no puede viajar, no podemos, entonces, pero la verdad que el radioteatro todavía en esta zona funciona y muy bien. Y no te digo la zona del Chaco, la zona de Misiones, el centro litoral es una buena fuente del radioteatro y la gente le gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, en cualquier momento ya se ponen de acuerdo y se van sumando a los radioteatros que vaya diagramando Hugo. Pero bueno, se nos va acortando el tiempo y está bueno también aprovechar para poder acercarlos al público, a la gente, a los oyentes, que cada uno nos pueda contar qué están haciendo, qué es lo último que hicieron, que se puede ver, que se puede disfrutar y que podemos disfrutar de ustedes como artistas, ¿no? Haciendo lo que mejor saben hacer. Es un momento complicado. Todos Perdón. en casa. Claro, es un Estamos momento todos en complejo. casa. Sí. Para los actores especialmente es un momento complicado. Pero bueno, sí, los proyectos son para más adelante por el tema de la cuarentena, de los protocolos, ¿no? que hay que respetar, por supuesto. Es un momento difícil para los actores en lo que tiene que ver con lo económico, por supuesto. Pero bueno, yo este tiempo lo aproveché un poco para conectar con la música y para reconectar con la música, así que estuve ahí viendo qué me gustaría cantar y qué sé yo, y justo apareció un proyecto de la plaza que es a beneficio de la Casa del Teatro. Ay, qué bueno, te estoy viendo, Male. Te veo a vos ahora. A beneficio de la Casa del Teatro es un proyecto que armó la plaza, el Paseo de la Plaza, y que son actores que cantan. Y hay 4 capítulos. Son diferentes actores, en cada capítulo hay 4 actores que cantan. Bueno, también está Elena Roger, que es una actriz que canta, pero es una cantante espectacular que actúa, ¿no? También. Bueno, yo estoy en el último y cada uno canta 2 canciones y canté un tema de Spinetta que se llama Barro tal vez, así que intenté hacerle un pequeño homenaje. Y Ne me quitte pas, de Jacques Brel. Bien, bien. Malena anduvo por el Teatro El Picadero. ¿Se viene algo más o alguna otra función? No, hicimos esa única función por streaming, pero estamos preparando otro espectáculo de García Lorca con el mismo grupo con que hicimos
ese espectáculo, que es Víctor Torres, que es barítono, y Miguel de Olazo, que toca la guitarra barroca, el laúd. Son dos músicos muy talentosos. Estamos ensayando como se puede ahora por Zoom, un espectáculo para cuando sea. Bueno, a estar atentos. Sí. Ezequiel. Yo estoy ensayando también como se puede, pero un espectáculo para estrenar así vía streaming, por una plataforma peruana muy grande que hay allá ahora, y se llama El amor viaja lento, y actúo con Mayela Ioquia, que es una actriz muy famosa allá en Perú, y estrenamos el 12 de septiembre. Va a ser raro porque va a ser en vivo, entre comillas, ¿no? Pero digo, cada función la vamos a estar actuando así a la distancia. Dirige María Paula del Olmo, es autora también. Y bueno, ahí ensayando 3 veces por semana. Es raro estar actuando contra la computadora y una actriz que está en Perú, pero está bueno. Y después estoy también preparando una película, también así de streaming, con Lali González, que es la protagonista de Siete Cajas, la película paraguaya, y Nico García, que también, bueno, actúa mucho acá, Nico, ahora en Buenos Aires, en Argentina, pero está viendo, ahora volvió a Paraguay, que se llama Infectados, que es una película así vía streaming, que son 2 directores, uno vive en Paraguay y otro acá, Javier Arroyo y Jorge Poncevetti la dirigen, y ahí estamos viendo cuándo arranca, por ahí en 2 o 3 semanas, estamos ahí en eso. Y aprovechando para escribir también bastante, escribiendo algunas cosas, disfrutando el estreno de la peli El Encanto. Y bueno, y para noviembre creo que se estrena El Año de la Furia, una película que actué en España con Alberto Aman, Joaquín Furriel, Maribel Verdú, Daniel Grau. Bueno, eso va a ser para noviembre, creo, diciembre, pero bueno, no creo que pueda viajar. Bueno, vamos a poder disfrutarlos en distintos proyectos. Hugo, ¿qué personaje estás preparando? Contanos. Bueno, a mí me agarró justo en medio de la pandemia. Yo estaba haciendo una gira por el sur de acá, de toda la provincia, con una obra de Patricia Suárez, El amor es un pellizco, que hago el papel de un italiano inmigrante que recuerda toda su vida y cómo llegó a la Argentina. Y la estábamos representando en varios lugares acá de la provincia. Y me agarró justo en medio de la pandemia, así que el Instituto Nacional del Teatro igual me deja programado para poder seguir cuando termine la pandemia. Y actualmente estoy trabajando con una obra de Brecht, Krapp, y es un personaje extraño que alguno que haya leído Krapp sabe que cuenta también la historia de su vida a través de un grabador. Él trabaja con un grabador escuchándose, que cada cumpleaños durante toda su vida grabó lo que le pasaba. Es una obra que la última vez le hizo Harold Pinter en silla de ruedas o estaba enfermo. Es una obra del personaje, es un anciano, así que busqué ese personaje y lo estoy trabajando y dando vuelta y viendo la forma. Y bueno, espero que salga bien. Y siempre leyendo y viendo textos y escribiendo algo y buscando, ¿viste? Tratando de estar ahí siempre y soñando, porque yo realmente duermo y cuando estoy durmiendo, en el sueño van apareciendo cosas. Durante el día por ahí no tengo muchas ideas, pero cuando duermo sí, y me despierto y ahí aparecen cosas nuevas, ¿no? Ese es mi... Sos un entrañable, Hugo, Sí, por sí. eso todo Curuzú y todos los que te vamos conociendo te queremos tanto. Y vos, Sebastián, ¿qué estás ahí tramando? ¿Qué te traes a futuro? Y la idea es, bueno, con esto de los 100 años de la radiofonía, continuar con el proyecto que teníamos con Nora y con Víctor de hacer radioteatros. En este momento, digamos, la posibilidad de encontrarnos no se puede por la pandemia, pero bueno, yo creo que más adelante, en cuanto aparezca algún protocolo, es hacer radioteatro, la ficción en radio, digamos, no necesitas mucho más que un micrófono y los actores y la distancia X, o sea, no importa, porque no hay que estar junto al actor. Por ese lado, me parece digamos, una re buena opción, sí, para este momento me parece una opción súper interesante la del radioteatro, ¿no? Porque sí, se puede sí. hacer
Está bueno, es ficción. Sí, inclusive lo queríamos hacer en principio por WhatsApp, vía WhatsApp, pero el audio por ahí no es tan bueno, no es tan nítido, pero bueno, ideas hay, proyectos están, lo que falta es de alguna manera, es bueno, dejar pasar un poquito esto que decía Paola también, de dejar pasar un poquito el tiempo para que todo se asiente y bueno, y todos estemos tranquilos y podamos ir a trabajar de manera tranquila y no estar, bueno, o sea, si alguien se enferma o cómo generar ciertos protocolos para cuidar al actor, a los técnicos, a todos. Así que, bueno, yo creo que pronto vamos a estar haciendo otra vez radioteatros y bueno, y me encantaría que puedan venir y compartir con nosotros, así que, o ya iremos a Curuzú, no sé, ¿qué dice Hugo? Sí, no, acá se necesita siempre material humano y mirá que es un público medio difícil acá en Curuzú, pero si superás... Vos nos podés dirigir, Hugo, vos nos podés dirigir. Sí, cómo no. Yo como dijo, no sé... ¿Qué director dijo una vez? Yo soy un ciego que consigo otro ciego que vaya atrás mío. Así que de ahí, bueno, sale, ¿no? Sí, porque de verdad dijo Serrano un día, el director es uno que se pone un coso y dice yo soy director, ¿viste? Yo lo digo porque hay otras miradas, pero bueno, si lo dice el maestro Serrano, hay que creerlo también, ¿no? Qué lindo, qué lindo. ¿Quieren recomendar algún libro, alguna lectura sí, que hayan pensado, que crean que es indispensable dentro del mundo del teatro, de la actuación, de poder conectar con la palabra? Yo tengo uno que es un texto de Emiliano Dionisi, que tiene 3 de sus obras, entre ellas está Romeo y Julieta de bolsillo, y es un libro que la verdad que me encanta y que cada tanto lo agarro y lo disfruto un montón, porque es revivir lo que fue las puestas en escena de él, y tiene una introducción muy bella de Dubati, y también un reportaje muy lindo que le hizo Norelia Sormani, así que bueno, que es una de las perlitas de libros que siempre recomiendo y que siempre tengo a mano. ¿Algunos que quieran compartir ustedes? Las obras de Cartoon, me hiciste acordar, las obras de Cartoon que están buenísimas también para leer, o los trabajos que publica él, los ensayos también son muy interesantes y los recomiendo. Mauricio Cartoon. ¿Verdad que sí? Sí, buenísimo. No, bueno, yo quería recomendar, porque es un momento en el que hay tantas preocupaciones que es como muy difícil concentrarse, ¿no? Y poder leer, que parece algo tan simple, pero sin embargo se torna difícil porque la cabeza está súper ocupada. Hay una trilogía de Elena Ferrante, no sé si la leyeron, pero Sí, que buenísimo. es espectacular y te la devorás. Y son unos libracos así que decís, uy, no sé qué, empezás y decís, oh, esto no termino más. Y te la terminás y yo me iba a comprar el otro libro, pero tipo, no sé, a cualquier hora. Espectacular. Y después, hace poco leí pero no me acuerdo el nombre, una novela de Javi Dolte, que está buenísima también. Si alguien se acuerda el nombre de la novela, bueno, nada, que a mí me gusta mucho cómo escribe Javier, y esa novela, que ahora no tengo el nombre en la cabeza, está buenísima. Hablo de esos textos que te atrapan y no podés parar de leer. Creo que para este momento está bueno estar atrapado en alguna historia ajena, en alguna historia no propia. Yo estoy leyendo La creación de Ricardo Monti, bueno, que fue maestro de Cartoon, de Dolte, de Estrés, no el maestro de todos los dramaturgos. La creación. Y Ricardo Monti además supervisó una de mis obras, la verdad que es como, bueno, gran maestro de... Ahora estoy leyendo La muerte del comendador de Murakami, que está buenísimo también. Bueno. Muy bueno. Sí, muy Murakami bueno. Está buenísimo, Murakami está muy bueno. Y súper variado lo que van proponiendo. Nos falta propuesta de Sebas y de Hugo.
Sí, yo quería acercarles por ahí un texto. Comencé a leer a Gonzalo de María, que me encantó haber visto Happy Land, y dije, wow. Y encima no lo había escrito ahora, porque uno dice, bueno, o sea, uno va a ver algo del teatro y se lo escribió ahora. No, ya lo había escrito hace mucho, y bueno, es muy vio la bueno. luz con gente muy grosa en escena, la verdad que es increíble. Entonces me compré el libro de él y ahora compré la novela que él escribió que se llama Cacería, muy buena, muy atrapante, sobre un fotógrafo argentino, 1940, lo apresan porque le encontraron fotografías de marineros desnudos, pero él lo hacía de manera amateur y de manera, digamos, porque le gustaba la fotografía, y bueno, fue preso, y bueno, hay todo un hostigamiento por el tema de, bueno, de su condición sexual, muy interesante cómo describe esa Argentina del 40, donde uno, bueno, dice, solo lo había en las películas, pero en este libro está muy bien recreado, muy bien recreado. Y nos queda el cierre con Hugo. Hugo, está en vos la responsabilidad de cerrar la recomendación literaria. Bueno, yo, aparte de leer todos los autores como Dovati, Cartoon, Serrano, yo me quedo con los clásicos de que he leído cuando me marcaron muchísimo a mí para esto de la actuación. Y leí de Thomas Mann La montaña mágica, es un libraco de 1930 por ahí, y donde describe paso a paso, día a día, minuto a minuto, el personaje y lo que hace. Y eso para mí fue grandioso porque empecé a comprender los tiempos y la secuencia del escritor, cómo lo manejaba, y me encantó. Y después de haber leído muchos libros, pero una novela tremenda también fue la de Emilio Solá, El pecado del padre Maurier, donde escribe donde trabaja con la naturaleza, se siente hasta el perfume de las flores, hasta todo, esos clásicos que a mí me marcaron para poder después leer los contemporáneos y entenderlos mejor. Así que yo recomiendo como empezar a leer clásicos y ahí entender que el escritor casi dramaturgo, ¿no? El escritor dramaturgo de esos que de ahí se sacaban las grandes obras de teatro también, ¿no? Eso es lo que yo te puedo decir ahora. Y después, bueno, seguir leyendo todo lo que sale, lo leo, lo veo. Como yo acá no tengo la posibilidad de comprar mucho, a veces los compro por correo, lo veo por las páginas de YouTube, o si no las páginas de grupos de teatro que suben las obras, y los leo, y a veces cuando tengo plata voy lo voy en imprenta y me lo imprimen. Así también estoy actualizado con eso también, ¿no? Porque la verdad que con esta pandemia y todo eso, muchos libros no puedo comprar. Bueno, pero siempre se le puede buscar la vuelta para poder leer. Sí, Así sí. que la verdad que hicieron un recorrido precioso de Thomas Mann a Cartoon. Tenemos una gran variedad para disfrutar y para que todos puedan leer y sumergirse en el mundo de las letras. Les agradezco a cada uno de ustedes la generosidad y los cálidos que han sido en este encuentro y todas las experiencias que compartieron. Ahora vamos a pasar a un momento muy especial, como cierre, como regalo de todos estos artistas para los espectadores, que es un momento de poesía y canción. Así que vamos a empezar con un poema que van a interpretar Malena, Ezequiel y Paola, de Graciela Schulz. De día, total y perfecta coherencia verde la mañana. Cáliz irreverente todo el sol. Los duendes solamente ofrecen simetrías. De noche, tus manos multiplican mis sentidos. En este momento en la casa entra el silencio, como una lluvia redonda y seca que sostiene el sonido de su propia esfera. Círculo callado que alisa las paredes del espacio. Mientras el camino se agota, el silencio es mi propio cuerpo.
Una sólida nervadura detiene el reloj. Tan solo la poesía agita la redondez del tiempo. Me descalzo otra vez, pero no hablo de los pies. Me acordé de los ojos ausentes, otra vez. ¿Qué puede entender de heridas el sabor de la primera madrugada? Quien espera tiene siempre el corazón dibujado contra el alba. En vastísima esfera, la luz oxida su propio candor, y sobre la mesa de los días, un trueno se descansa mansamente hasta rodear el olor de una manzana. Quiero que me escuches. Desaparezco. Sin tu eco. Siempre ese desorden. Repetido eco de papeles. Buscando el puerto en el que anclará algún poema. Jugar a que los ojos solamente descubren plenitudes y las venturas nos iluminan con infinito sol. Todo es cuestión de oficio, dicen. Puede ser. ¿Será por eso que la palabra taladra y la magia es arena lloviendo entre los muros? La selva tensa, en mis hombros, sus barros falaces, despeña la ruidosa estatua del mediodía y en abanico se emprende lunas rapaces, el insomnio, los mudos pañuelos de las islas, emprende aristas ingenuas de duro celaje que enrostran espejo de ahogadas lagartijas. Y una cruz que muerde entre los veloces ramajes las voces rotas de las caballeras en ruinas. La selva oscurece los rostros como los frutos de gemelas pulpas, desnudo por la luz del tiempo, o el árbol que le acogió de azules ramas. Pone en la boca centrales pájaros de luto, mientras los huesos desgasta con cimbrado viento y descuelga joya de largo cielo de cabras. Y bueno, y nos queda el cierre de Sebastián, que va a ser con una canción muy importante para todos los curuzucuateños. ¿Puede ser, Sebastián? Bueno, sí, me tomo el atrevimiento de comunicar esta canción que cuando hablábamos de, bueno, más o menos qué podíamos hacer, yo dije, a mí se me vino esta canción que tiene que ver mucho con lo de Curuzuco-Atiá, con la ciudad, con la gente, con esas tardes de verano calurosas, pero que yo las amé, o sea, yo decía, yo me fui de Curuzú, pero Curuzú nunca se fue de mí. Y esta canción, que es de Pocho Roch, se llama Pueblero de Ayaité. Y en la misma frase, en el título, encierra esta dualidad de lo español, con la palabra allá, y eité, que significa también allá lejos. Y para cuando nosotros queremos decir, los cursucuateños queremos decir, cuando algo queda lejos, no decimos, bueno, queda allá lejos, a 5 cuadras, no. Nosotros, ¿dónde queda la panadería? De la A, digamos, la distancia. Pero esta canción que se llama Pueblero de Ayaité, que es de Pocho Roch, que es un poeta correntino muy, muy importante, y tiene que ver mucho con mi viejo, con la música, con lo que cuenta, ¿no? Con las imágenes, con el paisaje. Bueno, voy a cantarlo a capela, si me permiten, y si la saben, se suman. Hugo, ¿qué me decís? Yo soy para cantar. Te destrozo, no. Sí, canta, por favor. Bueno, tenía mi mate, que lo dejé allá porque no me tuve que trasladar a otro lado, pero bueno, espero que estemos compartiendo con mate, con chipá, con algo bien rico, esta canción. Y dice, de allá y donde la noche por Yahoo no tiene penas, porque se enciende un chamamé por cada estrella, pueblero
de allá Ité, de allá Ité. Calles de tierra, tacuaral y enredadera, los cunumí juegan la chanta en la vereda, pueblero, de allá Ité, de allá Ité, donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente, su sencillez y el saludo igual Ité. ¡Bravo! Muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Gracias. Muy linda. Bueno, hermoso cierre, les agradezco nuevamente a todos y bueno, y ya nos estamos despidiendo, pero creo que compartimos un hermoso recorrido de sus trabajos, de sus historias y de este vínculo a través del tiempo, que bueno, que esperemos que siempre nos vuelva a reencontrar en distintos lugares y de distintas maneras para disfrutar del arte, de la palabra y del teatro.